Hola, en este vídeo correspondiente al tema de ácidos y bases te voy a explicar cuál es la diferencia entre las bases fuertes y las bases débiles en cuanto a su comportamiento y cuáles son las claves para poder diferenciarlas. Lo primero que tenemos que entender es que estamos en el tema de ácidos y bases, vamos a trabajar fundamentalmente en disolución acuosa, aunque no tendría que ser siempre así, y que el concepto de base es una sustancia que en disolución acuosa es capaz de captar un protón, capaz de captar un ion hidrógeno. Aunque también podríamos atender a la definición de Arrhenius. Te dejo aquí abajo un vídeo con las definiciones de ácidos y bases, que nos dice que base es una sustancia que puede ceder OHs al medio. De manera que el principal ejemplo de bases fuertes son los hidróxidos de los metales del grupo 1 y 2, de los alcalinos y los alcalinotérreos. Serán bases fuertes el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de litio, pero también los hidróxidos de bario y calcio. Todos ellos son las bases fuertes, los hidróxidos de los metales del grupo 1 y 2. ¿Y cuál es la característica que tienen estas sustancias para tener un comportamiento básico? Que son capaces de, en disolución acuosa, disociarse por completo para dar lugar a la presencia del ion del metal. En este caso, el hidróxido de sodio dará lugar a la presencia del ion sodio y aportará OHs a la disolución. Y esta reacción ocurre por completo. En medio acuoso, estas sustancias están totalmente disociadas. Y estas son las que llamamos bases fuertes. En cambio, bases débiles, de las cuales el principal ejemplo que tenemos es el amoníaco. Las bases débiles, su característica como base es ser capaces de captar un protón, y este protón, este ion hidrógeno, lo captan de una molécula de agua. Aquí tenemos el amoníaco, que más agua captura un hidrógeno del agua, se convierte en el ion amonio y da lugar a la presencia en agua de los iones OH, porque esta molécula de agua, al perder un hidrógeno, queda como un ion OH. Pero aquí una cuestión muy importante: esto lo hacen en pequeña medida, no hacen esta reacción por completo. Muy pocas de las moléculas de amoníaco dan lugar a esta reacción y además aquí se establece el equilibrio. Por lo tanto, la principal diferencia es que las bases fuertes dan esta reacción por completo. Las bases débiles dan esta reacción en muy poca medida. Aquí hay un equilibrio, doble flecha, y aquí hay una flecha sencilla, solo en esta dirección. Y además, este equilibrio está muy desplazado hacia el primer miembro. Más desplazado hacia el primer miembro cuanto más débil sea la base. En este caso, además, la constante de este equilibrio, la constante de basicidad del amoníaco, tiene como valor 1,8 por 10 elevado a menos 5, es una constante muy pequeña, y sabemos que si la constante del equilibrio es muy pequeña, eso es que el equilibrio está desplazado hacia el primer miembro. Así como te decía que las bases fuertes son los hidróxidos de los metales del grupo 1 y 2, las bases débiles, su principal ejemplo es el amoníaco. Pero existen otras bases débiles, muchas de ellas basadas también en la presencia de moléculas parecidas al amoníaco, es decir, aminas, como puede ser la anilina o puede ser la etilamina, CH3, CH2, NH2, o la hidracina. Te dejo aquí una tabla con las constantes de basicidad de estos otros ejemplos de bases débiles que, te digo, muchos están relacionados también con la molécula de amoníaco. La principal base débil, el amoníaco; la principal sustancia usada como base fuerte, el hidróxido de sodio. Entonces, si resumimos, las bases fuertes, principalmente los hidróxidos como el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, dan lugar a esta reacción y está totalmente desplazada en este sentido. Las bases débiles, amoníaco, anilina, relacionadas con la molécula del amoníaco o con las aminas, tienen doble flecha. Esta reacción está desplazada hacia el primer miembro y
además tienen constante de disociación. Siempre que me den constante de disociación será una base débil, mientras que en las bases fuertes, como no hay equilibrio, no va a haber nunca constante de disociación. Y eso es todo. Tienes la explicación semejante para los ácidos fuertes y los ácidos débiles en el enlace que te dejo aquí abajo y otros muchos ejercicios de ácidos y bases aquí disponibles en el canal. Hasta pronto.